La palabra de Dios dice en Job capítulo 1, esto como introducción: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre, ¿cómo era Job? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Más grande por qué? ¿Por qué dice la Biblia que Job era más grande que todos los orientales? ¿Por qué creéis vosotros? ¿Por qué lo creéis? Porque era el más rico de la tierra en aquel entonces. Y dice: iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Qué unión, ¿verdad? Estaban unidos, toda la familia. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Yo me acercaré a ti, mi alma te anhela. Y entonces vamos a escudriñar el capítulo 34 de Job, donde la sabiduría del Sinaí. Preguntamos: ¿qué es la sabiduría y el verdadero conocimiento? ¿O el conocimiento verdadero? Porque tu diestra me has sostenido. Entonces lo decimos así: bienvenida, bienvenido. Porque tu diestra. Entonces, ¿qué son la sabiduría y el conocimiento verdadero? Y vamos a estudiar hoy lo que es eso, según Job. Según el libro de Job, queridos hermanos y hermanas, ahí vamos a ver que no tenemos por qué convertirnos en jueces, según este capítulo 34 de Job. Y en segundo lugar, hay que hacer hincapié en la soberanía de Dios. Y en tercer lugar, destruir el orgullo y los malos sentimientos. Y en cuarto lugar, no juzguemos ni condenemos a nadie. Entonces, en primer lugar, vamos a leer un poco acerca de que no nos debemos convertir nosotros, ninguno en la tierra, ni siquiera el rey o el personaje más importante en la tierra, en jueces. Jueces están ahí porque Dios los creó, ¿verdad?, en el gobierno. Y son los únicos que sentencian al hombre. Pero aparte de eso, en el pueblo de Israel, en las iglesias de hoy, en las de ayer y en las de hoy, no tiene por qué existir ningún juez para enjuiciar a nadie.
Dice ahí, versículo del 1 al 4 del capítulo 34. Además, Eliú dijo: oí, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. ¿Cierto, sí o no? El paladar, nuestra boca, gusta lo que comemos. Y el oído, las palabras. Oímos con el oído. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio. Conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Y entonces, a partir de ahí, vamos a ver cómo actúa este amigo de Jo, con Jo, en su propia sabiduría. Eliú dijo: oí, sabio, mis palabras. Y está diciendo esto a Jo, sus amigos, y a las personas que se encuentran a su alrededor. Lo que está diciendo en realidad es que dice: escúchenme, pues hablo palabras de sabiduría y palabras correctas que no pueden llegar a entender. Dice Eliú: yo tengo más sabiduría que ustedes. Dices tú, ya empieza ahí el orgullo de Eliú. Yo tengo más sabiduría que ustedes. Y aquellos que dicen ser sabios, escúchenme y aprendan. Eso es la voz de Eliú. Se lo dice a Jo y a todos los que estaban alrededor. Y entonces este Eliú, en su autoengaño, porque es una de las voluntades de Dios, de que porque tú sepas más que nadie, tú nunca puedes decir: yo tengo más sabiduría que tú y sé más que tú. No, nunca. Entonces, ¿sabe por qué? Porque Eliú en ese momento está menospreciando ¿a quién? Al resto de personas. Le está diciendo a los demás que lo escuchen, mientras él expone la sabiduría y el conocimiento suyo, y sin embargo sus palabras estaban basadas en una sabiduría y conocimiento imperfecto, al igual que en sus sentimientos personales. Y de esta manera lo que dijo hirió los sentimientos de los demás y causó confusión. Este Eliú, amigo de Jo. Queridos hermanos y hermanas, la sabiduría espiritual mencionada en la Biblia, ¿sabes cuál es la sabiduría espiritual en la Biblia? Es tener entendimiento de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, no para destruir a nadie ni cortarle la cabeza a nadie. El poseer conocimiento espiritual, ¿sabe qué es lo que es el conocimiento espiritual? Es tener entendimiento de la palabra de Dios, entenderla. Entender la palabra de Dios es poseer, ¿qué? Sabiduría. Debemos poseer entonces, por lo tanto, conocimiento del significado espiritual que está en cada palabra de la palabra de Dios, la Biblia. En los 66 libros, las personas comienzan, y eso todos también lo podemos incluir, de adquirir el conocimiento. ¿Desde cuándo obtenemos nosotros el conocimiento? Desde ahora, desde la adolescencia,
después mayor, después de anciano? ¿Cuándo creéis vosotros que adquirimos el conocimiento? Desde el nacimiento adquirimos nosotros cierto conocimiento. Lo obtenemos mediante de lo que vemos, de lo que escuchamos. Cuando un niño ve, cuando un niño escucha y cuando un niño aprende, eso es un conocimiento humano desde que nacemos. Y entonces cuando se aprende, cuando se ve y cuando escuchamos todo eso, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, desde chiquitito empezamos a guardarlo ¿dónde? En las células del cerebro. Lo almacenamos en las células del cerebro, ¿sí o no? Y para recuperar este conocimiento en el cerebro, ¿cómo se recupera el conocimiento del cerebro? Solamente pensando. Cuando tú tienes un conocimiento de una clase que te hayan dado, por ejemplo, de inglés, un ejemplo, tú vas y te pones a pensar y dices, bueno, ¿cómo fue? What is night? ¿No, Frank? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Claro, pero lo que pasa es que... Sí, en español. Claro. ¿Dónde vives? No lo entendía. Y entonces tú vas al cerebro y el cerebro te dice en tal sitio y lo expresas. Ese es el conocimiento. Utilizar ese conocimiento es sabiduría, pero con respecto al conocimiento, existe también el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, y el conocimiento también de lo que es la falsedad, ¿o no? Hay personas que son falsas y tienen un conocimiento tremendo de la falsedad. Entonces, el versículo 3 del capítulo 34 dice, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Entonces, el oído es la estructura con la que escuchamos los sonidos, ¿sí o no? No aquella estructura que es capaz de discernir las palabras de las personas. Con el oído no. Con el cerebro sí. Y simplemente pues escuchamos los sonidos por la vibración de los órganos auditivos y discernimos los sonidos con los pensamientos en el cerebro y la mente y no con nuestros oídos, ¿verdad? Todos los seres humanos. Entonces, versículos 5 al 9 de Job 34 dice, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Se consideraba Job en este momento justo y él decía que Dios le había quitado todos sus derechos de sus hijos, de sus animales, de sus criados, y he de mentir yo contra mi razón. Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo pecado, decía Job. ¿Qué hombre hay como Job que bebe el escarnio, la burla, burla cruel, la humillación o el desprecio? ¿Qué hombre hay como Job que bebe el desprecio, la humillación como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad, pecado y andan con los hombres malos? ¿Por qué ha dicho? De nada servirá al hombre en conformar su voluntad a Dios. Versículos 5 al 9 del capítulo 34. Entonces, Eliú es Eliú el que está acusando a Job
y le dice que está resumiendo todo lo que ha dicho Job, utilizando los 3 puntos ahí. Por supuesto, lo que Eliú dijo en este caso sí es cierto, pero entonces, ¿por qué Job dice tales cosas? ¿Por qué Job se refiere a esto? Siendo un hombre recto y honesto, y de acuerdo con su conocimiento, él había vivido una buena vida. Y no obstante, ya que Dios le quitó sus hijos y posesiones y lo hirió con llagas en su cuerpo, se pregunta dónde estaba la justicia de Dios. Y es por esta razón que Job dijo que era más justo que Dios. Mi madre, ¿cómo vas a decir tú que eres más justo que Dios? No pudo dejar de pensar que Dios no era honesto o recto. ¿Debido a qué? A que llevó una vida honesta. Debido a que él llevó una vida honesta y sin embargo Dios aún lo consideraba a Job como un hombre malo y lo castigó, haciéndole parecer, le hizo parecer Dios a Job un mentiroso. Desde el punto de vista de Job, él decía que no tenía pecado, ni podía ser culpado de pecado. Y entonces en el pensamiento de Job, Dios lo había tratado como un pecador. Y además le había producido dolor y sufrimiento a su cuerpo debido a sus llagas. Y es por esta razón que él concluye que Dios, sigue Job ahí, diciendo que Dios era imperfecto por lo que le había ocurrido. Y entonces, hermanos y hermanas, incluso hoy las personas tienen conceptos equivocados como Job. Y nos podemos equivocar. Dice que guardan el día domingo como día santo. Y no es así. No se guarda el día santo para Dios. Y yo no soy mentiroso aquí, no estoy mintiendo. Porque lo vemos cada semana, cada mes, cada año. Y los hijos de Dios se siguen perdiendo en el mundo. Satanás le sigue poniendo venda en los ojos para que no se reúnan en su nombre. Y viven vidas fieles como creyentes. Se considera vivir vidas fieles como creyentes, faltando el domingo al Señor. Cuando Dios pone que el domingo es un día ¿qué? Santo para Él. 6 días trabajarás y 1 descansarás y me adorarás. Pero aún así Dios no los bendice. Y por esta razón se quejan en contra de Dios. Y estas personas no son bendecidas porque piensan que son personas justas. Encima de que le fallan a Dios, encima de que cometen un pecado delante de Dios, se consideran justas. Y no es así. Pero a los ojos de Dios tienen mucha maldad de la cual no son conscientes. Ellos no saben que no poseen amor o generosidad. Y simplemente piensan que las demás personas están equivocadas. Están equivocadas porque a lo mejor tú le dices a una de ellas, no hombre, no faltes el domingo. No te vayas a la playa antes que ir al culto. Estás loco, ¿cómo voy yo
si me han invitado a la playa, si me han invitado a comer, si me han esto, si me han lo otro, y te pierdes y no vienes a la iglesia. Y entonces estás equivocado. Vas equivocado porque es un acto religioso a Dios especial. Y encima te dicen que estás equivocado. Desde el punto de vista de Liu, su amigo, Jo debe haber sido una persona muy mala, lo acusa como malo. Y Eliú seguramente pensaba, este tipo de hombre que no es mejor que un gusano, dice que Dios es malo. Eso lo decía Eliú de Jo. Jo, ¿habrá alguien más en este mundo que sea tan malo como tú? Fíjate hasta dónde lo acusaba. Para Eliú, en este caso, Jo se estaba burlando muy bien de Dios. Se creía Eliú que Jo se burlaba de Dios. Y continuando con la pregunta, en el versículo 7 y 8 dice, y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos. Encima sigue acusando a Jo, destruyéndolo. Este amigo Eliú. Las personas, hermanos y hermanas, tienden a asociarse en este mundo con personas similares a ellas. Vamos a poner un ejemplo. Alguien que es buena persona, ¿buscaría la compañía con personas malas o con personas buenas? Con personas buenas, ¿verdad? Las personas malas, la compañía de ellos sería con malas personas. Los jugadores de apuestas, por ejemplo, piensan cómo se reúnen entre ellos, ¿no? ¿Sí o no? Los que hacen apuestas se reúnen entre ellos. Los equipos de fútbol se reúnen entre ellos. Los del rally se reúnen entre ellos para correr las carreras con los coches, ¿no? Y aquellos que les gusta levantar calumnia, ¿con quién se reúnen? ¿Eh? Con lo mismo. Con los calumniadores, con los chismosos, con los que hablan por la lengua todo tipo de palabras, para calumniar a los demás, para chismorrear de los demás, para criticar a los demás. Antes de que Jo enfrentara las pruebas, tenía comunión con aquellos que tenían ¿qué? Fama en la sociedad, con los que tenían poder, con los que tenían sabiduría, con los que tenían entendimiento, hermanos. Pero debido a que perdió todas las cosas, aquellos que solían asociarse, relacionarse con él, cuando lo vieron así, ¿qué hicieron? Que le dieron la espalda a Jo. Lo vieron arruinado, con los hijos muertos, los animales muertos, no tenía criados y encima una enfermedad de lepra en el cuerpo, una sarna que permitió Dios que le saliera. Y solo habían personas que se burlaban de él. Y entonces por ello que Eliú estaba diciendo que Jo está en compañía de personas que hacen pecado y que andan con hombres malos. Por el simple hecho de verlo así como estaba Jo. Y Jo le dijo a aquellas personas malas anteriormente, solían agradar a Dios, pero ahora él me llena de heridas y culpas. Él antes hablaba con ellos y le decía, agraden a Dios. Pero entonces ahora él se llena de heridas y culpa. Me he vuelto como la nada, decía Jo. Al escuchar esto, Eliú condena a Jo como una persona muy mala. Porque claro, fíjate tú,
que se arruina, sale sana en el cuerpo, y entonces él se condena a sí mismo como una persona mala. No sé si a vosotros le ha pasado eso alguna vez, de que porque cae enfermo y clama a Dios y nadie responde y nadie te ayuda, parece que no tuviera ni familia. ¿No he escuchado esa versión a veces? Parece que no tengo familia, ni hermanos, ni nadie. Estoy solo, y entonces se autocondena a uno mismo. Eso es no tener sabiduría espiritual, crecimiento espiritual. Y en segundo lugar, hace hincapié Eliú en la soberanía de Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oíme, versículos 10 y 12. Por tanto, varones de inteligencia, oíme, lejos esté Dios. Lejos esté de Dios la que, la impiedad, y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino, si por cierto Dios no hará justicia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Y dice, por tanto, varones de inteligencia, oíme, le dice Eliú. Le está pidiendo que no pasen por alto ninguna de sus palabras, sino que le presten atención y que realmente piensen en lo que tenía que decir este hombre. Y entonces, ¿por qué Eliú dijo el omnipotente? El omnipotente tiene el poder y la autoridad. Y Eliú se refiere a Dios, que Dios tiene el poder y la autoridad, pero el que no lo usa, y esto es muy importante, de manera para hacerlo injusto. Dios no usa su poder y su autoridad para hacerla de mala manera, ni injustamente. Él lo hace justamente. Y le dice a Job, tú eres mala persona, Job. Dios no hace nada malo o actúa de manera injusta, sino que permite que las personas cosechen lo que siembran y le paga de acuerdo a sus obras. Dios es omnipotente y Él no juzga de manera injusta, y la razón por la cual Dios te ha juzgado es sin duda debido a que tú eres malo e injusto y un mentiroso. Y venga y acusarle. Y venga a acusarle. Versículo 13 al 17 del capítulo 34 de Job dice, ¿quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Gobernará el que aborrece juicio y condenará tú al que es tan justo. Y ahí Eliú, en esos versículos, lo que está diciendo es que Dios es el creador. Que Dios ha hecho la tierra y todo lo que hay en ella. Y si Dios quita su espíritu y aliento, entonces todos los seres vivos tendrían un destino como de muerte. Y dice que entonces volvería el hombre a un puñado de polvo a la tierra. Se convertiría en polvo, en tierra. ¿Verdad? Dice que Dios tiene el poder soberano. No hace mal uso de su autoridad. ¿O alguna vez habéis visto a Dios haciendo mal uso de su autoridad? ¿Vosotros lo habéis visto alguna vez de que alguien ande mal y Dios lo castigue o haga algo?
Él habita en la bondad, en la rectitud, en la justicia y amor. Y no simplemente practica la autoridad, su propia discreción, ni tampoco hace nada malo, porque para siempre es su misericordia y Él perdona. Dios es digno de nuestra absoluta confianza y temor reverente a Él, hermanos. Versículo 16 dice, si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Está diciendo Eliú ahí en ese versículo que es más sabio que los demás, que fue arrogante, varones de inteligencia, pero ahora está diciendo, si pues hay en ti entendimiento, está diciendo que Dios es justo, además de ser recto y omnipotente. Y le dice a Job, ¿cómo puede ser que condenes a Dios, Job? Se dirá al rey, eres capaz tú de decirle a un rey que es perverso y a los príncipes pecadores. ¿Serías tú capaz de decirle al rey que eres tú un rey perverso y a su hijo que eres un pecador? Cuanto menos aquel que nos hace acepción de personas de príncipe, ni respeta más al rico que al pobre, porque todas son obras de sus manos. Versículos 18 al 19. Somos criaturas como tales. Y es bueno que nosotros exaltemos a Dios en todos nuestros caminos, pero debido a que la mente de Eliú tiene maldad, condena a Job mientras está levantando a Dios con su propio conocimiento. Está opinando con Job conforme a sus conocimientos y maldades. Y nosotros también podemos ver en esto, en nuestro diario, en nuestro vivir diario, debido a que las personas tienen maldad, traen a Dios a sus debates o a su tercera persona para condenar y dañar a los demás. Dios no le dice a un rey perverso y a los príncipes pecadores, y tampoco hace excepción de personas en su justicia. Dios obra de acuerdo a ¿qué? A la bondad y las obras de cada persona. Dios conoce todas las cosas, ¿sí o no? Y puede hacer absolutamente todo. Él está atento de nosotros y pendiente de ¿qué? De nuestros pasos. Cada paso que damos, Él está pendiente de que no te vayas a tropezar y caer en el suelo. Yo un día tuve un tropezón en el suelo y me caí. Estaba la losa levantada y ¡pum! Tropecé y me caí. Dios lo permitió seguramente con un propósito, esa caída. Y salió una chica del bar allá por la granja preocupada de qué me había pasado. Gracias a Dios no me pasó nada, pero me podía haber partido un brazo, un dedo, una mano en la caída que tuve. Y entonces Dios conoce todos nuestros pasos. Las personas malas son como las tinieblas, ¿sabes? Porque no tienen dónde esconderse. Porque todo lugar y toda cosa es revelada ante Dios. No existe lugar donde puedan esconderse ningún escondite, ni sombra de muerte. En la esencia, Dios te ha castigado por tus iniquidades, y es por ello que te encuentras sufriendo y yendo por el camino de muerte, y no tienes dónde esconderte. La autoridad de Dios, hermanos, es absoluta, y nadie puede oponerse a ella. Dios te ha
Dios ha castigado sin indagar, sin buscar, porque eres una persona mala, le decía Eliú a Job. En ciertos momentos tuviste autoridad y riquezas, pero Dios conocía los pecados que habías cometido al ponerte en contra de Él. Y por esta razón Dios te quebranta y pone a otra persona para bendecirla en tu lugar. Qué acusamiento de este hombre a Job, ¿verdad? ¿Cómo se debe haber sentido Job a escuchar tantas acusaciones de este hombre, de su amigo? Pero lo curioso era que era uno de sus mejores amigos. Dar esperanza a otra persona, ¿es bueno o es malo? Dar esperanza a otras personas es bueno. Pero ¿cuánto odiaba? Claro. Dar buena esperanza a otra persona, ¿es bueno o es malo? Según lo que sea. ¿Según? Lo que sea. ¿Por qué? Hombre, porque a uno que una cosa mala, uno que cree la... ¿Pagas mal con mal? No. ¿Sabe lo que es? Mal con bien, para que hace mal hay que pagarle con bien. Dios es amor. El amor de Dios lo cubre todo. Multitud de faltas, multitud de pecados. Y ahí es donde nosotros tenemos que pagar un precio. ¿Sí o no? Amén. Si te dan una cachetada, Gabriel? Si te dan una cachetada, pondría la otra, ¿verdad? Eso se lo enseñó a él un día, a nuestro hermano Gabriel, enseñándole cosas del Señor. Y estábamos ahí en cierto debate, pero al final el hermano lo entendió. Y es duro, Es duro que te den una cachetada y que tengas que poner la otra. Y si te piden la capa, y si te piden comida, que tengas solamente una barra de pan, como la viuda de Sarepta, ¿verdad? Que nada más que tenía una torta y un poquito de aceite para ella y para su hijo, y si no se la comían en ese acto, iban a morir. Y viene el profeta y le dice, no, haz primero para mí en las ascuas del fuego, en la ceniza, una torta para comérmela con aceite y después hacer para ti. Pero ¿cómo te voy a dar si es que lo que tengo es para mí y para mi hijo? Y coge la viuda y le hace eso al profeta y obedece al profeta. ¿Y qué pasó, hermano? Sucedió un gran milagro. Que el Señor con su poder llenó la tinaja de aceite que rebosaba, dice la palabra. Y la otra de harina también rebosaba y le dio bendiciones. ¿Cuánto odiaba Eliú a Job que pudo hablar palabras tan duras? Debemos entender claramente acerca de los malos sentimientos y los sentimientos personales que tenemos cada uno acerca del prójimo. Hay que destruir, en tercer lugar, el orgullo y los malos sentimientos. Este Eliú estaba enojado, su orgullo había sido herido y tenía malos sentimientos en contra de Job y pensaba que Job se estaba quejando en contra de Dios. Y pretendiendo ser un hombre justo, aunque se encontraba sufriendo por las pruebas,
estaba diciendo que era muy bueno, que Dios castigará a Job sin tener que esperar. Dios nos dice muchas veces que seamos pacientes, ¿verdad? Con nuestros familiares, amigos, con nuestras parejas, con nuestros hijos. No lo destruyas, no le digas cosas malas, que entonces vas a tener pensamientos malos, vas a tener maldad en el corazón. Hay que procurar siempre cubrirlo todo con paciencia y con el amor de Dios, porque así es Dios con nosotros. Dios nos dice que seamos pacientes, que tengamos paciencia, que ya Él se encargará de transformar los corazones. Ya le hablará, pero claro, no te vas a entrar en la paciencia de que ni hablas con Dios ni nada. No, Dios es paciente y que Él haga la obra. Él también quiere ver que tú ores, que te hinques de rodillas, que ayunes, que estés en comunión con Él para que Dios pueda transformar. No porque Dios no tenga poder, sino que Dios también quiere ver una actitud buena en nosotros de paciencia, de humildad, de amor hacia la persona que a lo mejor te está haciendo daño o la vida imposible. ¿Me entendéis? Entonces, Él no es alguien que castigará a los pecadores sin tener paciencia. Es paciente y amable. En lugar de castigar a las personas por sus pecados, permanece con ellos por mucho tiempo pensando acerca de las cosas que se han hecho bien, porque la persona no siempre va a hacer todo mal, ¿verdad? Yo creo que no, ¿no? ¿O sí? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que la persona siempre hace mal? Eliú pensó que su orgullo había sido herido en gran manera cuando Job era rico y pudiente. Podemos percibir, debido a la manera tan negativa de hablarle a Job con su orgullo y malos sentimientos, Eliú estaba juzgando y condenando a Job y destrozándolo con sus palabras. Tenemos que tener cuidado con las palabras que hablamos por nuestra boca. Enseñanza para nuestra vida es que ser orgulloso es sobreestimarse sin reconocer a los demás. No seas orgulloso sin reconocer a los demás. Algunos pueden decir, yo prefiero morir antes de dejar mi orgullo. Así muero, así nací, así muero. Las personas cuando no tienen a Dios. Sin embargo, la verdad no nos enseña a actuar de esta manera. Cuando Jesús fue colgado en la cruz, muchas personas, ¿qué pasó? Que se burlaban de Él. Y le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz en este momento y creeremos en ti. Sálvate a ti mismo. ¿No? ¿No se lo decían? Si Jesús, en este caso, a ver qué opináis vosotros. A ver, le voy a poner hoy una prueba. Si Jesús hubiera tenido orgullo cuando estuvo en la cruz, entonces, ¿pudiese haber bajado de la cruz con el orgullo, siendo el Rey poderoso? Y hubiera dicho, miren, ¿se dan cuenta? Yo soy el Todopoderoso. Aquí estoy, abajo en la tierra. Me he bajado de la cruz y aquí estoy. ¿Por qué? Porque soy el Todopoderoso. Lo podía haber dicho Él. Con todo su poder, ¿lo podía haber hecho o no? Sí, lo había hecho, pero cuando lo hizo esto. Soy el omnipotente. Hubiera dicho Jesús, ¿verdad? Y se hubiera bajado. Pero en primer lugar,
no hubiera tomado la cruz si es que él hubiera tenido orgullo en su vida, como Dios que era. Y otro, si el apóstol Pablo hubiera tenido orgullo en su vida, si hubiera tenido orgullo en su vida, yo soy el apóstol, yo tengo poder, yo tengo esto, yo tengo lo otro, hubiese entrado en la cárcel, sino que hubiera utilizado su derecho como ciudadano del Imperio Romano, ¿verdad? Y no hubiera entrado, porque él tenía poder en el Imperio Romano, Pablo. Pablo era uno de los más importantes en Roma cuando perseguía a los cristianos. Y entonces, sin embargo, lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque los malos sentimientos provienen del orgullo que se encuentra escondido en nuestro corazón falso. Repito, los malos sentimientos provienen del orgullo que se encuentra escondido en nuestro corazón falso. A veces no conocemos nosotros nuestro corazón, no, a veces no, es que no lo conocemos bien. Tú mismo, tú misma no conoces tu corazón. ¿Tú crees que lo conoces? ¿Sí o no? No lo conocemos, solamente Dios. Nuestro orgullo normalmente es herido cuando nos comparamos con las demás personas. Debido a que nuestro orgullo es lastimado, tenemos malos sentimientos y de esta manera llegamos, ay, en mi madre, entonces llegamos aquí a odiar a los demás. Por medio de los sentimientos que tenemos, el orgullo. ¿Y qué pasa? Que vamos a tener rivalidad. Vamos a tener rivalidad, vamos a tener malos entendidos y con ellos incluso intentamos hallar faltas. Al hacer esto nos volvemos aún más malos. Y existen personas, que crean mentiras para calumniar a los demás. Así. ¿Ustedes creen que en el pueblo de Dios exista eso? No debería, pero existe. Las calumnias. Se acumula más maldad debido a los malos sentimientos. Esta mañana me pasó a mí un caso, escudriñando las Escrituras, precisamente con estos textos. Me llama una persona por el Facebook diciéndome que venía hoy a la iglesia a compartir unas alabanzas. Y le digo, hermano, no es el día porque ya está programado la alabanza, los hermanos han ensayado y demás. Avísame con tiempo para que la próxima vez puedas venir. El orden de Dios, ante todo. Dios no quiere una iglesia en desorden. Se mosqueó. Y empezó a decirme cosas. Pum, pum, pum. Esa iglesia no es de Dios, la iglesia es tuya. No sé qué, no sé cuánto. Pum, 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 pum. Calumnias, malos pensamientos. Hay que tener cuidado, hermano, con lo que te sucede cada día. No insultar, no calumniar. No se puede imponer las cosas a nadie. Por más sabio que tú seas, ni consideres al que tienes al lado o a quien sea de que tú eres mejor que él, como le pasó a Eliú. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Podría haber venido, ¿no? Y celebrar la alabanza, ¿no? Podría haberme dicho, hermano, no te preocupes, bueno, ya tú me avisas, no sé qué, no sé cuánto, un consejo, una orientación, pero no entres en polémicas, O voy a ir acusando a esto, al otro. Músico sacro. El músico tiene que estar consagrado a Dios, hermano. A mí me han enseñado, desde que empecé a estudiar las Escrituras, que el músico sacro
tiene que estar santificado para Dios, no ofendiendo, ni insultando, ni nada de esto. Amén. No teniendo malos pensamientos ni nada, sino entonces vete mejor al mundo y cántale para el mundo. ¿Por qué David, cuando su amigo estaba poseído por demonios, empezó a cantarle alabanza? Y dice que los demonios salieron huyendo. ¿Por qué creéis vosotros esto? Porque estaba santificado David para Dios. El rey David, cuando su amigo Saúl estaba poseído, dice la palabra que él cantó alabanzas a Dios delante de Saúl, y a Saúl le salieron los demonios. No lo maldijo, sino que le ayudó con la alabanza, y los demonios salieron de Saúl, y fue bendecido Saúl. Aleluya. Si necesita entender claramente cuántos son los malos sentimientos causados por nuestro orgullo, debemos darnos cuenta que el sufrimiento es tan grande que afecta nuestras vidas. Y esto solo produce que nos pongamos en contra unos de otros y causa disputa entre nosotros, queridos hermanos. Debido al orgullo, algunos creyentes caen e incluso pierden su fe, llegan a dejar a gustarle la iglesia, de no asistir más a cierta iglesia, de no gustarle el pastor. Incluso en casos extremos, quizás dejen la iglesia. Si no nos despojamos nosotros de las enemistades de nuestro corazón, permanecerá solo el amor. Nos sentiremos felices cuando los demás tengan riquezas. Los malos sentimientos lastiman nuestro orgullo. Entonces despojémonos de ambos y lleguemos a ser cristianos maduros que actúan con verdad y amor. Si es que no tenemos maldad en nuestras vidas. Si no tenemos maldad en nuestras vidas, vamos a poder percibir el amor ilimitado de parte de Dios. Y es difícil. ¿Es difícil o es fácil poner en práctica el amor de Dios? En este caso, con un enemigo que tú tengas, que te haga la vida imposible. ¿Qué harías tú con esa persona? ¿Lo maldecerías? ¿Tendrías malos pensamientos como Eliú con Job? Hay que tener cuidado, hermano. Y por último, no juzguemos ni condenemos. Esto siempre está al día en el pueblo de Dios, el juzgar y condenar. ¿Vosotros creéis que eso es correcto delante de Dios? Dice Eliú, si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejación del pueblo. Hermanos, cuando el Señor trae paz sobre la vida de una persona, cuando Dios trae paz sobre la vida de una persona, ¿quién podría atreverse a decirle a Dios, estás equivocado al hacer esto? ¿Y qué significa esto para vosotros? ¿Vosotros creéis que si Dios trae paz sobre la vida de una persona, nos atrevemos a decirle a Dios que está equivocado por hacerlo?
Porque la persona puede venir a los pies de Cristo y arrepentirse, ¿verdad? Y Dios lo perdona. ¿Cuánto nosotros tenemos que hacerlo también, perdonándolo? Entonces, esto eran palabras de Liu, que da a entender que tú eres una persona mala, por lo tanto, si Dios te destruye durante la noche, aquellas personas pobres y los que han sufrido por tu culpa recibirán paz. ¿Quién puede decir a Dios que está equivocado cuando trae paz a dichas personas? Debido a que eres malo, no podrás reconocer a Dios sin importar cuánto clames a Él. Queridos hermanas y hermanos, podemos ver mucha falsedad en las palabras de Liu. Dios no se olvidó ni abandonó a Job, sino que estaba haciendo que Job tuviese un vaso tan grande para darle más bendiciones a las que tenía. Versículo 29 dice que esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre significa que Dios destruye al hombre impío para que no pueda gobernar ni acechar a las personas. Si Dios obra de esta manera, no habrá personas malas en el mundo. El Liu concluye diciendo que sus palabras son sabias y que Job habló sin sabiduría. Debido a que Liu es arrogante, dijo que aquellos que no estaban de acuerdo con él, que no eran personas sabias. Él dijo que sus palabras estaban acompañadas con sabiduría y entendimiento, y por lo tanto las personas debían estar en acuerdo con él. Y entonces sigue condenando y sigue hablando mal de Job, Eliú. ¿Por qué? Porque tenía una ignorancia espiritual en su vida. Lo estaba utilizando Satanás y sus demonios. Y termino con esta frase, hermano. Eliú estaba diciendo que a su pecado añadió rebeldía, porque Job dijo que él era justo y que Dios era malo. Job habló muchas palabras para ponerse en contra de Dios, y sin embargo solo Dios conoce lo más secreto del corazón de una persona. Y entonces debemos guiar nosotros, como hijos de Dios, a las personas malas hacia lo bueno, hacia lo que es bueno de Dios. ¿Y cuál sería el beneficio para esas personas si los criticamos con dureza? Si lo hacemos con nuestro juicio y condenación, ¿qué pasaría con esa persona? La hundimos y jamás ni nunca va a haber el buen testimonio en nuestras vidas, sino que va a haber maldad, malos sentimientos en nosotros hacia ellos. Y entonces, por sobre todo, digámoslo así mejor, tenemos que estar en sintonía los unos con los otros en el Espíritu, siempre, y agradándole a Dios, porque es nuestra meta. ¿Quieres ir al cielo? Sí. ¿Quieres tener bendición? Sí. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Sí. Y después, cuando salgamos, con el orgullo interior que podamos tener,
entonces allá afuera provocamos ira, provocamos enojo, nos peleamos, no guardamos el día para el Señor. Cuando salimos de aquí, empezamos a pelearnos, a decir cosas, a criticar, y no es la voluntad de Dios, porque entonces la bendición se pierde. Yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Tú en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, porque tu diestra sostenido. Yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene